Buenas tardes a todos. ¿Ustedes nos dicen si estamos listos? Bueno, miren, sobre el mismo tema que se acaba de comentar por parte de los compañeros del Partido de la Revolución Democrática en cuanto a este proyecto de reforma constitucional para la movilidad universal, lo que les podemos decir, yo en mi carácter de presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, a la que fue turnado, entre otras, esta minuta proveniente de la Cámara de Diputados, es que nosotros tenemos una visión totalmente distinta. Estamos absolutamente convencidos de que en este país se tiene que armonizar la libertad de expresión con la movilidad, con el derecho de libre tránsito, la libre asociación de las personas, y que en ese sentido, incluso el artículo 6º constitucional es específico, es expreso en cuanto a que la expresión de las ideas, la libre expresión de las ideas, no puede afectar a terceros, ni causar los daños que están causando sobre pretexto de la libertad de expresión. Qué bueno que se le vayan a otorgar facultades constitucionales al Congreso de la Unión para legislar en esta materia, porque por igual están bloqueando vías generales de comunicación de jurisdicción federal que de jurisdicción local, calles, avenidas, están sobre pretexto también de esa libre expresión de las ideas, alterando el orden público, el orden social, dañando la propiedad privada, afectando a terceros, y eso es inadmisible. Aquí nadie está siquiera sugiriendo el que se le den instrumentos de tinte autoritario al gobierno de la República, a ninguno de los tres órdenes de gobierno. Lo que se está tratando de hacer, insisto, es, como dice precisamente el proyecto en el artículo 11, es que el derecho de movilidad universal atiende a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad. De eso se trata, no de otra cosa. No es querer interpretar la letra chiquita de ningún texto, es precisamente armonizar, insisto, y voy a seguir siendo un crítico de la cobardía con la que se están conduciendo las autoridades en los tres órdenes de gobierno, al impedir precisamente que delitos en flagrancia, sobre pretexto de esa libertad de expresión, estén afectando la vida pública. Eso no se llama tolerancia, se llama cobardía. Y lo que están haciendo es lastimar al comercio establecido, a los ciudadanos de buena fe, a quienes van transitando para llegar a sus lugares, a sus centros de trabajo, de estudio, sus escuelas, de recreación con sus familias. Eso es inadmisible. Y no puede ser que cuando vienen iniciativas, que precisamente en el marco de la Constitución, las leyes que nos hemos dado y las instituciones a las que pertenecemos, las descalifiquemos a priori sin siquiera haber entrado a su discusión. Por supuesto que Acción Nacional está más que dispuesto a hacer un debate profundo, serio y responsable sobre este tema, pero ya basta de tanta cobardía frente a actos vandálicos que la policía, lejos de intervenir y aprender en flagrancia con operativos y protocolos adecuados y sin estar precisamente inculpando a inocentes, no puede ser que se convierten más en escolta de los delincuentes. Así pues, bienvenida esta propuesta, esta minuta de los diputados, la veremos con toda seriedad en la Comisión de Comunicaciones y Transportes y estamos listos para entrar a ese debate. Cedo la palabra a mi compañero Roberto Gil. Muy buenas tardes. En efecto, como lo ha dicho el senador Javier Lozano, la discusión sobre esta reforma constitucional es mucho mayor y mucho más profunda que esta percepción de que a través de esta reforma se va a limitar las libertades de expresión, de manifestación y de reunión. Lo que establece el derecho de la movilidad en su configuración, tanto en documentos internacionales como en derecho comparado, es un conjunto de deberes hacia el Estado para armonizar justamente el ejercicio de ciertos derechos, pero también para crear infraestructura y alternativas de transporte en el ámbito de la convivencia colectiva para que cada uno pueda llevar a cabo su plan de vida. Así ha sido configurado el derecho a la movilidad prácticamente en todo el mundo. Lo que resulta una verdadera contradicción y una paradoja es que el Partido de la Revolución Democrática se rasgue las vestiduras en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores sobre esta minuta, cuando el Distrito Federal aprobó en la Asamblea Legislativa una ley de movilidad y hasta el nombre de la Secretaría
de Comunicaciones o de Transporte le cambiaron para reconocer este derecho. Si ellos están en el entendido de que la movilidad es un pretexto para asfixiar libertades, cabría preguntar por qué entonces han dado pasos para reconocer legislativamente la movilidad en el Distrito Federal. Nos parece que este es simplemente un pretexto para no entrar a la discusión de fondo, y la discusión de fondo es qué tipo de infraestructura, condiciones alternativas, mecanismos, medios y políticas públicas debe tener el Estado mexicano, desde una legislación integral que emane de la Constitución, pero que se ejecute a través del Congreso de la Unión, requiere nuestro país para que podamos armonizar las distintas libertades que en un régimen democrático deben necesariamente coexistir. Dicho lo cual, estamos a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Paco Nieto del Universal les hace una pregunta. Buenas tardes. ¿Qué posibilidades hay de que esta ley salga en el actual periodo ordinario o en un eventual extraordinario? Y el segundo tema, ¿qué opinión nos pueden dar sobre la minuta de ley de juegos y sorteos? También, ¿cuál sería la ruta a seguir? Y sobre este mismo tema, ¿qué opinión les merece que la Secretaría de Gobernación, según diputados, dio un albazo a entregar 7 permisos antes de que se aprobara, digamos, la ley en la Cámara de Diputados? Todos los temas que lleguen al Senado de la República vía iniciativa, vía minuta, se analizan con total seriedad, con total puntualidad, con total responsabilidad en el tiempo que esté disponible de los periodos de sesiones ordinarios, pero también de las posibilidades de otros momentos de decisión. Ninguna de las iniciativas o minutas va a meritar un rechazo rotundo o una negativa por parte del Senado de la República para discutirlo. Tenemos una minuta de reforma constitucional en materia de movilidad, hay una minuta de ley de juegos y sorteos que analizaremos con total detalle y con total cuidado. Evidentemente, dado que lo acabamos de recibir, no podemos tomar una posición definitiva ni sobre tiempos ni sobre contenidos. Lo cierto es que el Senado de la República ha venido trabajando a lo largo del tiempo en el tema de movilidad y una comisión de movilidad. Si la movilidad como concepto es el pretexto, como se dice, de limitación a las libertades de asociación, reunión y expresión, ¿por qué se ha insistido tanto en el PRD de constituir estas comisiones y trabajar en leyes de movilidad? Si el propio concepto implica un propio peligro, un riesgo a ese tipo de libertades, en consecuencia, ¿por qué el DF está dando pasos en materia de movilidad legislativos y ejecutivos? Parece más bien un pretexto, no una discusión de fondo, y la discusión de fondo es que muchas ciudades de este país no tienen la infraestructura, los mecanismos legales y las decisiones administrativas para hacer coexistir las libertades de los ciudadanos. Como lo dijo el senador Javier Lozano, en el Distrito Federal hay muchas leyes de movilidad, pero poca decisión de las autoridades para tomar las determinaciones, salvaguardar los derechos. El gobierno federal ha sido omiso en la vulneración de las condiciones de libre tránsito de las personas en carreteras federales y en algunas entidades federativas donde están emergiendo ciertos problemas de orden público. Lo que se necesita no solamente reconocer el derecho en la Constitución, establecer un marco legal eficaz, sino también que quien gobierna tenga la decisión, la valentía, el valor y la capacidad para aplicar la ley. Déjame complementar esto. Miren, dentro de esta paradoja de la que está hablando Roberto Gil, qué curioso, aquí se habla de movilidad, se apoyan leyes en ese sentido para la ciudad. El jefe de gobierno se siente muy ufano, precisamente con nuevos mecanismos para la movilidad de las personas. Pero cuando se trata de la movilidad común, de quienes están viajando en el servicio público, en el transporte público, quienes están en sus propios vehículos, caminando, en bicicleta, como sea, aquí de a tiro por viaje bloquean las calles y las avenidas. Aquí de a tiro por viaje ofenden y agreden a automovilistas igual que al comercio establecido. ¿Y saben qué hicieron en el Distrito Federal? Cambiaron la legislación, el Código Penal para el Distrito Federal, en aquel 1 de diciembre, para que esos vándalos que habían sido aprehendidos precisamente como delincuentes y no presos políticos, pudieran salir anticipadamente bajo fianza, precisamente con esa reforma, y que hasta la Navidad pudieran pasar con sus familiares. Esa es la ¿Y saben quién pagó la fianza? Los mismos personajes del PRD, porque es su clientela, porque es su modus operandi, porque es su forma de hacer política, de tener clientelas en esta ciudad y tenerla secuestrada. Ya basta
que estén lastimando así a quienes están pagando impuestos, siendo buenos padres de familia y buenos ciudadanos. Precisamente de lo que se trata es de tener buenas leyes, pero que se cumplan, porque todo parece indicar que tanto a nivel federal como a nivel del Distrito Federal, aquí estamos sacando buenas leyes y la estamos poniendo en malas manos. Es una cobardía de las autoridades. ¿Qué pasa? Capufe nada más nos manda tweets. Encuentren, tomen sus precauciones porque ya nos tomaron todas las casetas, porque está bloqueada la autopista del Sol. En lugar de remediar la situación, se convierte meramente en una orientación para que los automovilistas eviten las autopistas de caminos y puentes federales de ingresos. Es una vergüenza, y aquí ya estuvo suave, lo tenemos que decir con todas sus letras. ¿Nos ponemos los legisladores del lado de los ciudadanos o nos ponemos del lado de los vándalos? Su opinión sobre la ley de juegos y sorteos y esto de los permisos que dio... Lo mismo que dice Roberto Gil, tenemos que estudiarla, no conozco su contenido, no voy a aventurar una opinión al respecto. Selene Ávila del Canal 40 les hace otra pregunta, señor. Sí, muchas gracias, senadores. Hola. ¿Cómo garantizar que esta ley tenga los candados, tenga peso y contrapeso para no caer eventualmente en un exceso? ¿Qué opinión les merece? La izquierda está señalando que esta ley, así como está redactada, criminaliza la protesta social. Por otro lado, pues sí está la libertad de tránsito. Entonces, ¿cómo lograr los equilibrios, pesos y contrapesos dentro de la legislación para que no criminalice la protesta social, pero por supuesto que garantice el derecho constitucional de libre tránsito? ¿Cómo le van a hacer o cómo sienten que viene en ese sentido y qué opinan de lo que dice el PRD al respecto? Gracias. Ese problema se resuelve de manera muy sencilla. Basta con leer la disposición constitucional. ¿Qué dice la disposición constitucional? Se reconoce el derecho de las personas a la movilidad y se establecen deberes al Estado para fijar una serie de directrices en materia de sustentabilidad, infraestructura, viabilidad en condiciones de igualdad, etcétera. Una ciudad que no tiene, por ejemplo, mecanismos de acceso para personas con discapacidad es una mala ciudad. Y una ley que no obliga a que haya accesos para personas con discapacidad en las calles, en las banquetas, es una mala ley, una omisión del legislativo. ¿Merece nuestro país que, por ejemplo, una persona con discapacidad pueda tomar un transporte público acorde con sus propias necesidades? De eso se trata esta reforma. Eso es lo que dice la ley. No dice que se prohíbe las manifestaciones de las ideas ni se prohíben las reuniones públicas. Dice que el Estado debe garantizar la movilidad de personas, es decir, sus alternativas de transporte, la infraestructura para viajar en poco tiempo de un lugar a otro, la posibilidad de personas de discapacidad que puedan tener una vida normal en sus propias condiciones, de acceso a las calles, de acceso a las banquetas, al transporte público y poder generar mecanismos de desplazamiento natural para que cada persona pueda elegir su plan de vida. No hay ninguna letra en esta reforma, ninguna letra que lleve a la conclusión de que está criminalizando la protesta social, ninguna letra. Lo que pasa es que los gobiernos no quieren asumir los deberes y las responsabilidades que implica un derecho que prácticamente todo el mundo está reconociendo y que, insisto, son muy buenos para celebrar las leyes de movilidad en el Distrito Federal, pero muy malas para ejecutarlas. Justamente esta reforma se trata de que nadie se evada de la responsabilidad de generar condiciones de movilidad en todo el país, desde Tijuana hasta Mérida, en el Distrito Federal o en el norte del país. Es una ley obligatoria, una reforma obligatoria para todos y una ley que emanará de esa reforma constitucional para que todos tengan las mismas obligaciones y deberes. Por ejemplo, en el catálogo de sanciones, ¿qué se estaría contemplando para los bloqueos como, por ejemplo, periférico o estas vías de las grandes vías, pues, de las ciudades? No sé si lo contempla o no. Es que es reforma constitucional y no viene apartado de obligaciones, ni sanciones, ni nada. Es únicamente una disposición, es un artículo. No puede llegarse a la conclusión a esas alturas de que se criminaliza la protesta social o que habrá el cuerpo de granaderos limitando la posibilidad de expresión o reunión en las calles de nuestro país. Es absolutamente falsa esa percepción. Lo que dice esta reforma constitucional es que se reconoce el derecho a la movilidad universal y que una ley general establecerá sus contenidos. Es todo lo que dice esta reforma. No hay sanciones, no hay toletes, no hay granaderos, no hay prohibiciones, absolutamente nada. Simplemente lo que estamos viendo es que creo que el Partido de la Revolución Democrática, como dijo el senador Javier Lozano, que tiene clientelas que se dedican a esto, no quiere que haya un deber desde la Constitución para no asumir responsabilidades en las entidades federativas que gobiernan. Senadores, yo tengo una duda, quizás creo que se le llama de técnica legislativa, porque esta reforma está inscrita en el artículo 11 constitucional.
Y leo los dos artículos anteriores a esta edición. Se refiere a derechos de extranjeros. Dicen que los extranjeros tendrán derecho a ingresar al país, a moverse en territorio nacional. El segundo párrafo se refiere al derecho de los extranjeros a pedir incluso asilo político, o en caso de que sea perseguido políticamente. Y Cámara de Diputados adiciona este tercero que habla de movilidad universal. Entiendo que al meter el artículo 11 tiene que ver con asuntos de extranjeros. Entonces, busco el concepto de movilidad universal y de acuerdo con la Carta de los Derechos Humanos Emergentes, dice que el derecho a la movilidad universal se refiere al derecho que tienen los migrantes a establecer su residencia en cualquier país. Eso es, digamos, es la definición. A mí me llama la atención, senadores, ustedes son expertos en derecho, ¿por qué la Cámara de Diputados mete ahí, en un asunto de extranjeros, este asunto de movilidad? A mí me da la impresión que es para el concepto internacional. Y si es para el concepto internacional, entonces, ¿qué tiene que ver con las marchas y con los plantones y con todo lo que se ha hablado en torno a esto? Gracias. No, mira, quizás hay una confusión en todo esto, porque el artículo 11 de la Constitución se refiere precisamente a la libertad de tránsito, en general, para todas las personas en el territorio nacional. Dice, toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Es para todos los ciudadanos, para todas las personas, ni siquiera ciudadanos, para toda persona, el territorio nacional, extranjero, nacional, ciudadano, no ciudadano, para todas las personas la libertad de tránsito, que se tiene que armonizar con otros derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, como la libertad de trabajo, como la libertad de reunión o asociación. Y de eso se trata aquí, como dice mi compañero Roberto Gil, este es solamente un párrafo que se adiciona a este artículo 11 constitucional para que el Congreso emita una ley que sea de aplicación federal sobre movilidad universal para todas las personas, sin distingo si son nacionales, extranjeros, mayores de edad, menores de edad, personas con discapacidad o no. Y precisamente el gran valor de este artículo que se está planteando, o de esta disposición, es que se tiene que regir por los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad. Entonces, no hay ninguna contradicción, no es una falla de técnica legislativa, creo que está muy bien ubicado donde le corresponde, y precisamente lo que está haciendo el PRD es querer leer entre líneas lo que no dice una exposición de motivos, y de ahí desprenden su conclusión de que se va a criminalizar la protesta social. Hagan ustedes el favor, es una facultad que nos corresponde a nosotros como Congreso en su momento dictar esa ley federal. Lo único que está en discusión ahora es este artículo, este párrafo último al artículo 11 que te acabo de leer, es todo lo que está en discusión. Ahora, senador, este asunto de la definición, de hecho la propia exposición de motivos hace referencia a la Carta de Derechos Humanos Emergentes, pero no da la definición que da la Carta. Entonces, en la discusión que ustedes van a tener, ¿incluirán también este concepto de movilidad universal en el sentido de residencia también de extranjeros o no? Hay que distinguir claramente entre la libertad de tránsito y el derecho de la movilidad universal, que es una expresión particular de ese derecho genérico que es la libertad de tránsito. Lo ha dicho bien el senador Javier Lozano, la libertad de tránsito la tiene toda persona, ciudadano mexicano o extranjero, y que implica también ciertas condiciones, la posibilidad de generar una residencia temporal dentro del marco de las leyes migratorias, bajo los permisos de la autoridad ejecutiva, como sucede con muchas personas que visitan nuestro país. Déjame poner un ejemplo de una aplicación práctica del derecho a la movilidad. Debe tener, por ejemplo, la autoridad que gestiona o administra una carretera federal la obligación de establecer señalamientos eficientes y eficaces frente a un accidente, o frente a una obra, o frente a un bloqueo, o como sucede en nuestro país, la persona se da cuenta de la obra, del accidente, del bloqueo, cuando ya está en la carretera sin ninguna previa notificación.
Los derechos de movilidad a lo que conducen es a políticas públicas que hagan eficaz la posibilidad de que una persona desplace de un lugar a otro y pueda llevar naturalmente su vida, desarrollar su plan de vida. Son ejemplos muy prácticos. Ya había puesto un ejemplo hace un momento. Muchas de las políticas públicas en materia de movilidad establecen las alternativas al transporte, o bien la obligación de que todos los ayuntamientos tengan en todas las banquetas rampas para el acceso de personas con discapacidad, o que haya, por ejemplo, en el transporte público equipamiento acorde con las necesidades de personas con discapacidad para personas que carecen de la vista, del oído o incluso de la movilidad física. Son aplicaciones prácticas de este derecho. Lo que está tratando de ver el PRD es absolutamente todo lo que no significa el derecho a la movilidad. ¿Por qué? Tengo una interpretación. Porque no quiere el PRD del Distrito Federal pagar las obligaciones en materia de movilidad. Porque no quiere disponer de ese dinero, de los recursos públicos para crear las rampas en las banquetas, para tener mejor señalización, para meter tecnología en la infraestructura pública. No quiere meter ese dinero porque lo quiere destinar a administrar, a gestionar y a consentir a sus corporaciones y clientelas.